el flujo de la información genética. Este es el proceso por el cual la información contenida en el ADN se utiliza tanto para formar proteínas como también para formar más ADN. Esto fue propuesto por Francis Crick en el año 1956, es decir, después del descubrimiento del ADN, mejor dicho, del descubrimiento de la estructura del ADN. Antes de esto, Biddle y Tatum hicieron un experimento en el cual ellos demostraron que un gen tenía la información para una enzima. Recuerda que las enzimas son proteínas que aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Entonces, como les decía, Biddle y Tatum, ellos llegaron a esta conclusión, que un gen tiene la información para formar una enzima. Pero la pregunta era, ¿cómo? Justamente por eso Francis Crick idea todo esto. A todo esto que está acá se le llama el flujo de la información genética. Y de manera no tan acertada, dogma de la biología molecular. ¿Por qué no tan acertado? Porque cuando tú dices dogma, estás hablando de algo que es inamovible, algo que no se puede cambiar. En cambio, esto sí, esto está en constante cambio, en constante revisión. Vamos, entendamos. Todo esto es el flujo de la información genética o el dogma de la biología molecular propuesto por Francis Crick y basado en los trabajos de Biddle y Tatum, un gen, una enzima. Vamos, ¿dónde se almacena la información genética? En el ADN. En el ADN se almacena la información genética. Pero recuerda bien este detalle. Para que un ADN forme más ADN, se tiene que producir la famosa replicación. La replicación es la síntesis de ADN. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Eso vamos a ver después. Ahora, el ADN es el almacén de la información genética. ¿Estamos genios? Dicho de otra manera, es el manual de instrucciones para crearte, para crearme o crear cualquier otro ser vivo. Es más, genios, el ADN que tú tienes, tú lo has heredado de tus padres. Precisamente es por eso que tú te pareces a ellos, porque tienes su ADN. Ahora, la información en el ADN no está dispersa, sino está ordenada en pequeños paquetes. Cada paquete se va a llamar gen. Entonces, genios, el ADN tiene genes. ¿Viste la idea? Entonces, tú que heredas tus progenitores, el ADN, y en el ADN están sus genes. Por lo tanto, así como heredas su ADN, también heredas sus genes. Muy bien, el ADN es el almacén de la información genética. Ahora, la información genética ahí está durmiendo, ¿sí? Ahí duerme la información. Pero el punto es, ¿ahí tiene que quedarse? No, tiene que utilizarse. Te lo pongo de esta manera. En una célula eucariota, al núcleo se lo pone como que controla, como que domina la célula. Y eso no es tan correcto. El núcleo, más que controlar, más que dominar a la célula, el núcleo lo que es una biblioteca. En esta biblioteca vamos a encontrar libros que vendrían a ser las instrucciones para crear un ser vivo. Sí, en este núcleo, que es la biblioteca de la célula. Entonces, ¿cuáles son los libros que están dentro de este núcleo? El ADN. ¿Lo viste? Núcleo, biblioteca, ADN, el libro. Y acá viene. Los libros en una biblioteca por sí solos no sirven para nada, a menos que alguien los lea, a menos que alguien utilice ese conocimiento. Igualito, el ADN, el libro o los libros, dentro del núcleo, la biblioteca, no sirve para nada, a menos que alguien utilice esta información. Y es aquí justamente. Entonces, genios, yo tengo que ver cómo sacar la información del núcleo. Y ese proceso se va a llamar transcripción. En la transcripción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a sacar la información que está en el ADN. ¿Para qué? Para formar proteínas. Ahora, la idea es, mira, que la información está aquí y con esta información formar proteínas. ¿Quién está en medio de todo? El ARN. Por eso al ARN la vamos a llamar el intermediario del flujo de la información genética, porque él copia la información del ADN para formar
proteínas. El proceso por el cual se copia la información se va a llamar transcripción. ¿Ya, chicos? También recuerda, yo puedo definir a la transcripción como el proceso por el cual se sintetiza ARN. ¿Lo viste? Transcripción es el proceso, genios, por el cual la información pasa del ADN al ARN, o transcripción es el proceso de síntesis de ARN. Sencillísimo. Ahora mira, una vez que la información ya está en el ARN, esta información tiene que utilizarse, ¿para qué? Para formar proteínas. ¿Lo viste? Tiene que utilizarse para formar proteínas. Ahora viene acá el detalle. Mira, acá viene el detalle, genios. La pregunta es, ¿cómo? Por medio de un proceso. Ese proceso se va a llamar traducción. ¿Ya, chicos? El proceso por el cual la información pasa del ARN para formar proteínas se va a llamar traducción. Ahora, genios, todo esto que está acá es lo que ocurre comúnmente en seres vivos. Sí, y confirma lo que decían ellos. Un gen, una enzima, un gen, una proteína. ¿Te has dado cuenta? Los genes del ADN sirven para formar proteínas. ¿Y quién estaba en medio, que es el intermediario? El ARN. Él es el intermediario. Sencillísimo, ¿sí o no? Pero vamos, como les decía, esto es en seres vivos. ¿Por qué? Porque en el caso de algunos virus ocurre un proceso muy curioso. Sí, les cuento. Por eso vamos a ponerlo acá de otro color. Miren, en algunos virus ocurre esto. La información no va del ADN al ARN, no, sino al revés, del ARN al ADN. A esto, ¿cómo se lo va a llamar? Retrotranscripción. Esto es la famosa retrotranscripción. Y como les digo, es un proceso que no ocurre en seres vivos. ¿Ya, chicos? Ocurre en algunos tipos de virus. ¿Estamos? ¿Quién va a hacer la retrotranscripción? Esto lo va a hacer, ¿quién, genios? Los famosos, ¿qué? Retrovirus. Sí. Los retrovirus van a hacer la retrotranscripción. Los retrovirus van a hacer la retrotranscripción. Y el punto es este. Los retrovirus van a hacer este proceso, pero ¿cuáles son los retrovirus? Los retrovirus son el famoso VIH. ¿Lo viste? Y también el famoso que HTLV. ¿Ya, genios? VIH, retrovirus, y HTLV, otro retrovirus. El HTLV es el virus de la leucemia. Ahora, no vayas a pensar que todos los tipos de leucemia son producidos por virus. No, solamente un tipo de ellos. Entonces, chicos, como les decía, lo que está acá es lo que propone Francis Crick, lo que ocurre en seres vivos. Y este camino que está acá solamente ocurre en retrovirus. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es la replicación, porque en la replicación tú te vas a dar cuenta cómo es que un ADN se utiliza como molde para crear otro ADN. La replicación del ADN básicamente es eso, síntesis de ADN. ¿Dónde va a ocurrir? En el núcleo de las eucariotas y el citoplasma de las procariotas. ¿Por qué? Porque el ADN está en el núcleo. Por lo tanto, ocurre en el núcleo de las eucariotas y en el citoplasma de las procariotas. Un detalle que no debes olvidar, un detalle que tienes que tener siempre bien en claro, que en el caso de una eucariota, si bien es cierto, decimos que ocurre en el núcleo, pero no solamente ocurre en el núcleo. ¿Por qué? Porque hay ADN en el núcleo, en los cloroplastos y en las mitocondrias. Por lo tanto, lo más correcto es decir que en eucariotas la replicación del ADN ocurre núcleo, cloroplasto y mitocondria. ¿Ya? De acá pueden venir un montón de preguntas. Por ejemplo, para que me entiendas, si te dicen, la replicación ocurre en el núcleo, verdadero, porque está hablando en general, ocurre en el núcleo. Pero si en tu examen te dice, la replicación solo ocurre en el núcleo, eso es falso. ¿Te has dado cuenta? Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditos. En el caso de las procariotas, como no tienen núcleo, la replicación va a ocurrir en el citoplasma. ¿Ya? Esto va a ocurrir en el citoplasma. Ahora,
todo esto que está acá, ¿qué cosa va a ser? Esto va a ser el ADN. Esto que está acá va a ser el ADN. ¿Ya, chicos? Eso va a ser el ADN. El ADN, date cuenta, se abre. Se abre. Tiene dos extremos donde se abre. Dos extremos donde se abre. Espero que lo veas. Muy bien. A esos extremos, ¿cómo se los va a llamar? Horquillas. A esos extremos se los va a llamar horquillas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, toda esta estructura se va a llamar replicón. El replicón es la unidad donde ocurre la replicación. El replicón es la unidad replicativa. Otros lo van a llamar burbuja de replicación. Cada replicón cuenta con sus extremos donde se abre, que se va a llamar horquilla. Un replicón tiene dos horquillas. Recuerda, horquilla donde se abre. Por eso cuando tu cabello se abre, tú que dices, oh, está horquillado. Exactamente, porque se está abriendo. Muy bien, la replicación básicamente tiene tres etapas. 1, inicio. 2, elongación. 3, término. En el inicio participan básicamente tres enzimas: helicasa, topoisomerasa, primasa. Helicasa, topoisomerasa, primasa. SSB son proteínas, pero no son enzimas. En la elongación participa la ADN polimerasa 3 y la helicasa. En el término, ¿quién participa? ADN polimerasa 1, ADN ligasa. Ahí lo tienen los dos. Muy bien, genios. ¿Cuáles son las características de este proceso? Semiconservativo. El proceso va a ser semiconservativo. ¿Por qué? Porque cada ADN hija que se forma a partir de un ADN madre contiene una cadena nueva, que en mi arte rupestre es el rojo, y otra cadena vieja, ¿estamos? Que proviene ¿de quién? Del ADN madre. ¿Lo viste? Del ADN madre. Sencillísimo. Tetrápodos, tetrapoditas. Miren que está bien sencillo. ¿Viste? Por eso va a ser semiconservativo. ¿Y por qué va a ser semidiscontinuo? Mira, porque la mitad del proceso es discontinuo. Mira, la mitad de la derecha es discontinuo, la mitad de la izquierda es continuo, mitad de la derecha discontinuo, mitad de la izquierda continuo. Como solamente la mitad del proceso es discontinuo, va a ser semidiscontinuo. Tú sabes que semi significa la mitad. Bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Mira, una cadena nueva, que es la roja, está creciendo hacia arriba. La otra cadena de la derecha está creciendo hacia abajo. ¿Ves? Crece hacia arriba y la otra crece hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Así está creciendo. ¿Ves? Bidireccional. Antiparalela. ¿Por qué antiparalela? Recuerda esto del ADN, que las cadenas son antiparalelas. Una va de 5 a 3 y la otra va de 3 a 5. Lo mismo ocurre acá. La cadena molde, mira la molde, va de 3 a 5. Y la cadena nueva va de 5 a 3. ¿Lo ves? De 3 a 5 y la otra va de 5 a 3. Lo mismo pasa para el otro lado. La cadena molde va de 3 a 5 y el otro va de 5 a 3. ¿Estamos genios? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más hay que ver acá? Tenemos esto. Ya, perfecto. Un detalle que tienes que recordar también aquí. Mire, genios, que en todo este proceso también se utilizan pequeños pedacitos de ARN. A esos pequeños pedazos se los va a llamar primers o cebadores. ¿Ya, genios? Primers o cebadores. Estamos, chicos. Si bien es cierto que en este proceso se está creando ADN, depende del ARN para iniciar. No puede iniciar por sí solo. ¿Ya, genios? Y un detalle más, que todo esto ocurre antes de la división celular. Recuerden bien, genios, ocurre antes de la división celular. Mira,
¿Por qué es importante la replicación? La respuesta es muy sencilla. Porque la replicación mantiene constante la cantidad de ADN. ¿Estamos? Mantiene constante la cantidad de ADN. Lo pongo de esta manera. Miren, una célula acá es diploide, 2N. Una célula acá es diploide, 2N. ¿Ya, chicos? 2N. Ahora, como es diploide 2N, va a tener una cantidad de ADN. Como es diploide, es la cantidad 2C. Repito, como es diploide 2N, es decir, tiene dos juegos de cromosomas, la cantidad de ADN que tiene es 2C. ¿Lo vieron? Una C por cada cromosoma. Perfecto. Luego que viene la famosa fase S. La fase S, recuerda, es una etapa en la interfase. Y esto es antes de la división. En la fase S ocurre la replicación del ADN. Por lo tanto, la replicación duplica la cantidad de ADN. Por lo tanto, si había 2C, ahora ¿cuánto hay? 4C. La cantidad de ADN se ha duplicado. La cantidad de ADN se ha duplicado. Y mira este otro detalle que está recontra sencillo. Mira, la cantidad de ADN se duplica, pero el número de cromosomas se mantiene constante. ¿Lo viste? Una vez que tengo 4C, viene la división celular. Y en la división celular, esta célula madre se divide en dos células hijas. Como acá había 4C, cada hija ¿cuánto recibe? 2C. ¿Lo viste? Cada hija recibe 2C. Entonces, yo comienzo con células que tienen 2C y termino con células que también tienen 2C, 2C. Entonces, ¿cuál es la importancia de este proceso? Que mantiene constante la cantidad de ADN. Comienzo con 2C y termino con 2C. Recuerda que las etapas eran inicio, elongación y también era el término. Acá, a tu derecha, yo tengo una horquilla de replicación. Genios, esto es una horquilla de replicación. Ahora, obviamente que se está recontra resumido. Para que recuerdes que la horquilla era esto, el lugar donde el ADN se abre. Ya, genios, date cuenta, esto no es toda la burbuja, es solamente una horquilla. Así como acá hay una horquilla, si el dibujo estuviera en tamaño completo, aquí abajo habría otra horquilla. Según este dibujo, ¿sí o no? Si acá hay una horquilla, aquí abajo debería haber otra horquilla. Muy bien. ¿Qué más hay que ver acá? Yo tengo aquí, ¿qué cosa? El ADN. El ADN, este es el ADN madre, y a partir de este ADN madre que se van a formar dos ADN hijos. A partir de este ADN madre se van a formar dos ADN hijos. Espero que lo tengas claro. ¿Qué más hay que ver? Primero, recuerda, la etapa era inicio. En el inicio actuaba una enzima llamada helicasa. La helicasa, ¿qué es lo que hace? Abre las cadenas. La helicasa abre las cadenas. Recuerda que, mira, las cadenas de ADN están juntas, están pegadas. ¿Qué cosa une a las cadenas? Los puentes de hidrógeno. ¿Ya, genios? Los puentes de hidrógeno son los que unen a las cadenas. Muy bien, genios, muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero que la helicasa separe las cadenas, lo que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Cortar, romper los puentes de hidrógeno. Cuando yo corto, cuando yo rompo a los puentes de hidrógeno, es que las cadenas se separan. Muy bien, pero esto me causa un problema, que si las cadenas se separan, en la parte superior va a ocurrir un superenrollamiento. Mírenlo de esta manera. Este es mi ADN, espero que lo vean, ¿ya ven? Este es mi ADN. Si este es mi ADN, mira, si yo intento abrir esta parte de en medio, acá, ¿qué va a dejar? Si ahora acá, mira, acá, en la parte superior, ¿qué va a ocurrir? Y en la parte inferior, el ADN se superenrolla, para los que no lo vieron. Si esto acá es, mira mi ADN, mira la hélice, otra vez, y acá lo abro,
¿Ya? ¿Qué anda? En este extremo se superenrolla y en este extremo también se superenrolla. Entonces, para aliviar eso, ¿qué necesito? Una enzima. Y esa enzima se va a llamar topoisomerasa. Va a aliviar la tensión. ¿Cómo? Eliminando el superenrollamiento. Muy bien, ya tenemos todo esto entonces, ¿no? Tenemos ¿qué? Tenemos la licasa que abre las cadenas. Tenemos la topoisomerasa que alivia la tensión. Ahora, una vez que las cadenas se abren, lo que tenemos que hacer es evitar que se vuelvan a unir. ¿Quién hace eso? Las proteínas SSB. ¿Ya, genios? Las proteínas SSB evitan que las cadenas vuelvan a unirse. Vamos, genios. Vamos, tetrápodos. Vamos, tetrapoditas. Muy bien. Una vez que las cadenas ya están completamente abiertas, ¿qué es lo que hay que poner acá? Hay que poner un pedacito de ARN, ¿ya? Esto todavía de arriba no está. Acá hay que poner un pedacito de ARN. Este pedacito de ARN es necesario. Sin él, la replicación no puede continuar, ¿ya? Para que la enzima llamada ADN polimerasa pueda crear ADN, tiene que apoyarse en un pedacito de ARN. Recuerda, para que comience la síntesis de ADN, la enzima llamada ADN polimerasa 3 tiene que unirse en un pedacito de ARN. Mire ese detalle. La enzima ADN polimerasa 3 por sí sola no puede crear ADN. Recuerda, siempre necesita un pedacito de ARN para comenzar. Ahora mira, ponemos el primer y con eso termina el inicio. Ahora viene la elongación. El nombre lo dice, elongación. Se va a llamar así porque en esta etapa la cadena de ADN nueva se alarga, se elonga. Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. Espero que esté claro. Se alarga la cadena, genios. Mira que está sencillo. Se alarga la cadena y ¿qué va a pasar? Vamos a tener un pequeño detalle. Mira. Esta cadena crece de este extremo hasta el otro extremo. ¿Cómo crece siempre? Recuerda, de 5' a 3'. Siempre crece de 5' a 3'. ¿Pero cómo crece? ¿Al azar? No. Crece leyendo a la cadena molde. Profe, ¿cómo que lo lee? Acá viene. Si en la molde hay citosina, en la líder va a haber guanina. Si en la molde hay adenina, en la cadena nueva va a haber timina. ¿Te acuerdas? C con G, A con T, T con A, G con C. ¿Se acuerdan? Así es como ocurre. Entonces, la cadena molde y la líder son complementarias. ¿Te acuerdas? Si acá hay T en la molde, en la otra hay A. Si en la molde hay C, en la otra hay G, y así sucesivamente. ¿Cómo se forma? Recuerda, de 5' a 3'. Y acá viene. Si la cadena nueva va de 5 a 3, el molde va de 3 a 5. ¿Lo viste? Si la cadena nueva va de 5 a 3, el molde va de 3 a 5. No te olvides, tetrápodo. Mira que está fácil. Vamos, tetrápodos, vamos, tetrapoditas. El problema no está acá. El problema está al otro lado. ¿Por qué? Acá está el primer. Imagínate que es el de acá, para que me entiendas. La enzima ADN polimerasa se une al primer. Y a partir de aquí comienza a crear ADN. Pero recuerda, ¿cómo lo tiene que crear? De 5' a 3'. Siempre lo tiene que crear de 5' a 3'. Y aquí viene. Si este es el extremo 5' de la cadena nueva, ¿qué extremo será este? El extremo 3. ¿Lo viste? O al revés. Si esto es el extremo 3 de la cadena molde, el extremo 3 de la cadena molde, ¿esto qué va a ser? El extremo 5' de la cadena nueva. Por lo tanto, si acá está la 5' de la nueva,
¿Hacia dónde va a crecer esta cadena nueva? Hacia abajo. Tun, tun, turu, tun, 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 turu, tun, tun. Y aquí viene el problema. La cadena de la derecha crece de arriba hacia abajo. El problema es cuando llegamos al extremo. Cuando llegamos al extremo ya no puede avanzar más la enzima porque ya es el extremo. Entonces, ¿qué es lo que hace? La enzima tiene que retroceder y tiene que colocarse un nuevo primer atrás. ¿Ya lo entendiste? Nuevamente, comenzamos desde aquí. Acá se engancha la enzima llamada AN polimerasa 3. Date cuenta, hay dos polimerasa 3, uno para esta cadena y otro para esta cadena. Ahora, se engancha acá. ¿Y cómo sabe que tiene que crecer hacia abajo? Fácil, porque en el molde, este va a ser el extremo 3, en el molde. ¿Estamos? Y este es el extremo 5, pero en el molde. Por lo tanto, si el extremo 3 es este, para la cadena nueva este va a ser 5 y este va a ser 3, para la nueva. ¿Y cómo crece el ADN de 5' a 3'? Mira. Cuando llega al extremo, ya no puede avanzar más. Por lo tanto, la enzima, ¿qué es lo que hace? Retrocede. La enzima retrocede. Espero que lo veas. ¿Ya, genios? Muy bien, la enzima retrocede. Ahora, vamos a ver tal como es. Aquí se enganchó, mira, aquí se enganchó en este primer chiquito, se enganchó la enzima ADN polimerasa 3. De ahí crece, llega al extremo y como no puede avanzar, retrocede. ¿Viste? Se engancha en otro primer, avanza, choca con el segmento que está después. ¿Y qué hace la enzima? Retrocede. Se engancha en el primer, avanza, choca aquí y retrocede. ¿Se dan cuenta? Esto hace que haya dos cosas. Primero, una cadena que va rápido y una que va lento. ¿Por qué va rápido? Porque empieza la síntesis y nunca se detiene. ¿Por qué va lento? Porque empieza la síntesis, retrocede. Empieza, retrocede. ¿Te has dado cuenta? Por eso se va a llamar cadena líder y este otro se va a llamar cadena rezagada. Líder porque va rápido, rezagada porque va lento. Escúchate, trápodo, escúchate, trapodita. Mira. Ahora, esta cadena líder, date cuenta, está formado por un solo segmento, por eso se le va a llamar, recuerda, cadena continua, porque está formado solo por un segmento. Mientras que esta otra que está acá, se le va a llamar cadena discontinua, porque está formado por varios segmentos, varios pedacitos, y a cada pedacito se le va a llamar fragmento de Okazaki. Fragmento de Okazaki. ¿Ya, genios? Fragmento de Okazaki. Espero que lo tengan claro. ¿Ya, genios? Muy bien, tetrápodos. Muy bien, tetrapoditas. Miren que está extremadamente sencillo. Entonces, mira, ¿te has dado cuenta? Mira que está recontra fácil. Muy bien, tetrápodos. Muy bien, tetrapoditas. Entonces, cuando ya vamos a terminar todo esto, yo voy a tener cadenas viejas unidos a cadenas nuevas. La cadena vieja es la azul, la cadena nueva es la roja. O dicho de otra manera, tengo un ADN hija con una cadena nueva y otra que está conservada. Estamos conservada de la madre. O si quieren de otra manera, esta ADN hija conserva la mitad de la madre. Por eso se llama el proceso semiconservativo, porque cada ADN hija conserva la mitad de la madre. Este otro ADN hija también conserva que la otra mitad de la madre. ¿Lo viste? Sencillísimo, ¿sí o no? Tetrápodos, tetrapoditas. Miren que está extremadamente fácil. Cadena molde, cadena líder. Cadena molde, reserva. Ahora, yo tengo entonces ya mis ADNs cuando todo esto termine, pero recuerda, es replicación del ADN. Sin embargo, hay pedacitos de ARN. Esos pedacitos tienen que eliminarse. ¿Quién los elimina? La ADN polimerasa 1. Elimina los primers. Pero acá vienen. Cuando los elimina, quedan espacios vacíos. Esos espacios vacíos van a ser completados por la ADN
ligasa. Por eso decimos que el ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki. Bueno, en procariotas y eucariotas el proceso es idéntico. ¿Hay pequeñas variaciones? Sí, hay pequeñas variaciones. Pero a grandes rasgos podríamos decir que es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ver la transcripción. La transcripción consiste en la síntesis de ARN. Es decir, vamos a copiar una cadena de ADN para formar ARN. Ese proceso, chicos, tiene como objetivo la expresión de la información genética. Y al igual que el proceso anterior, que es la replicación, también tiene etapas: inicio, elongación, término y maduración. La maduración solamente ocurre en eucariotas. Miren tetrápodos, miren tetrapoditas. Aquí viene esto, miren. Tenemos qué cosa nosotros acá. Este segmento de ADN llamado gen. Al gen también se le puede llamar cistrón. El ADN, que es esto que está acá, por si acaso aquí le pongo. El ADN que está aquí tiene dos cadenas. Una cadena se va a llamar molde y la otra se va a llamar cadena antimolde. ¿Por qué se llama cadena molde? Porque es la cadena que se copia. ¿Estamos? Y la cadena que no se copia se va a llamar antimolde. Algunos a la cadena molde le llaman cadena negativa y otros a la cadena antimolde cadena positiva. Todo gen consta de dos partes principalmente: un promotor y la secuencia codificante. ¿Por qué es importante la secuencia codificante? Porque aquí es donde está la información genética. En la secuencia codificante está la información genética. Vamos, esto que está acá es el promotor. El promotor es importante porque el promotor de alguna manera indica el punto de inicio de todo esto. Y vamos a encontrar ahí secuencias, como por ejemplo la caja PRIP-NO en procariotas y la caja TATA en eucariotas. ¿Ya, genios? Ahora, ¿por qué se va a llamar caja TATA? Porque ahí vamos a encontrar timina, adenina, tata. Ahora, se le dice caja, ¿no? Porque, bueno, por una traducción del inglés. Lo que pasa es de que se lo ponía así como un recuadro, ¿no? Como un recuadro, caja, ¿no? Por si acaso, ¿no? Ya. Entonces, recuerda bien esto. La enzima que va a hacer este milagro se va a llamar, recuerda, ARN polimerasa. La enzima que hace el milagro de copiar el ADN para formar ARN se va a llamar ARN polimerasa. Y espero que lo vean, genios, espero que lo vean tetrápodos y tetrapoditas. Así se va a llamar esa enzima. Y va a copiar no el promotor, solo la secuencia codificante. ¿Ya? Y recuerda que no copia las dos cadenas, solamente copia una, que es la cadena molde. Ahora, ¿qué va a hacer? La RNA polimerasa no copia así porque así, necesita de factores. El factor necesario para el inicio va a ser el factor sigma que se ubica en el promotor. ¿Ya? Y el factor necesario para terminar el proceso se va a llamar factor Rho y se ubica en el punto de término. Recuerda, punto de inicio, sigma, punto de término, Rho. ¿Y cómo se va a llamar la enzima que hace todo este proceso? ARN polimerasa. Muy bien, sigamos tetrápodos. ¿Qué más hay por acá? Miren que está fácil. Una vez que se crea el ARN, hay variaciones. Porque una cosa es lo que ocurre en procariota y otra en eucariota. En el caso de procariota, el ARN recién formado ya es ARN mensajero. Sí, ya es mensajero. En cambio, en eucariotas, no. En eucariotas, genios, escuchen bien, en eucariotas el ARN se va a llamar heterogéneo nuclear. ¿Por qué? Porque tiene partes que sirven y partes que no sirven. Las partes que sirven se van a llamar exones, porque tienen información útil. Y las partes que no sirven se van a llamar intrones,
porque tienen información que nos sirve. Entonces, se va a llamar heterogéneo nuclear porque tiene partes que sirven y partes que no. Las partes que sirven exones, partes que no sirven intrones. O también se le puede llamar transcrito primario. ¿Por qué? Porque todavía tiene que pasar por una etapa llamada maduración. ¿Ya ves, genios? Tiene que pasar por una etapa llamada maduración. Esta maduración que tú ves acá solamente ocurre en eucariotas. En procariotas, ¿por qué no ocurre? Porque los procariotas no tienen intrones. Es más, genios, vamos a ver si recuerdas. Mira, este que está acá es el ARN de procariotas. Y mira cómo lo tengo yo. Cada rayita que está ahí es una letra. Cada rayita es una letra, es decir, una base nitrogenada. Y mira cómo yo he ordenado las bases nitrogenadas de 3 en 3. Y cada grupo de 3, ¿cómo se va a llamar? Codón. Cada grupo de 3, ¿cómo se va a llamar? Codón. ¿Lo tienes? Vamos al otro lado. Aquí hay codones en el ARN mensajero de procariotas, sí. Y mira, también hay codones en donde, en el ARN de eucariotas. Pero mira el detalle y mira la diferencia. ¿Ambos tienen codones? Sí. ¿Ambos tienen intrones? No. Los intrones, que está con la letra I, solamente hay en eucariotas. Solo en eucariotas. Por lo tanto, el paso llamado maduración solo va a ocurrir en eucariotas. Mira, en procariotas este ARN ya está listo para ser usado. Sí, ya está listo. Acá no, debe procesarse. El proceso se llama maduración y tiene múltiples etapas. Primero, ¿qué es lo que ocurre? El famoso splicing. El splicing, que también se le puede llamar ajuste. ¿En qué consiste? En retirar los intrones, boto los intrones y uno a los exones. Boto a los intrones y me quedo con los exones. Además, se coloca ¿qué? El capuchón. ¿Y qué más? Y la cola polía. Ahorita voy a explicar eso. Date cuenta, al ojo nomás. ¿Cuál es más largo? El transcrito primario. ¿Cuál es más corto? El ARN mensajero maduro. ¿Por qué es más corto? La respuesta es muy sencilla. Esto es más corto porque se han eliminado los intrones. ¿Lo viste? Dicho de otra manera, el ARN que sale del núcleo es más pequeño que el ARN que recién se ha formado. Aparte de esto, quiero que te des cuenta, hijo, aparte de haber retirado los intrones en la maduración, al ARN mensajero tengo que hacerle más modificaciones. Como por ejemplo esta. Mira, ¿qué le voy a poner acá? Su capuchón. Algunos le llaman caperuza. Capuchón. Este capuchón, mira cómo se va a llamar. Capuchón de metilguanosina. Espero que lo estés viendo. Este es el capuchón de metilguanosina. ¿Y dónde se encuentra? En el extremo 5'. Capuchón de metilguanosina en el extremo 5'. Y en el otro extremo, que obviamente es el extremo 3', ¿qué le estoy poniendo yo? La cola polía. Ahora entiende, ¿por qué se va a llamar cola poli-A? Porque tiene un montón de As, un montón de adeninas. La cola polía se pone en el extremo 3' y el capuchón va en el extremo 5'. ¿Cómo se va a llamar este proceso? Maduración. Y la molécula que se ha formado se va a llamar ARN mensajero maduro. Muy bien. Una vez que termina esto, ya damos por concluida la transcripción. ¿Ya, genios? Mira,
en procariotas el ARN que se forma está listo para usarse. En eucariotas, después de la maduración, recién está listo para usarse. ¿Y en dónde se une? ¿En dónde se usan? En la traducción. Estos ARN se usan en la traducción. Quiero que entiendas. En la traducción yo voy a sintetizar proteínas. ¿Cómo sintetizo proteínas? Utilizando la información que trae el ARN. Espero que te se den cuenta. Yo voy a sintetizar proteínas utilizando la información que trae el ARN. En este caso, el ARN mensajero. ¿Lo ves? Muy bien, tetrápodos, muy bien, tetrapoditas. A ver, esta información tiene que ir ¿a dónde? A los ribosomas. ¿Para qué? Para formar las proteínas. En los ribosomas, recuerda esto, la secuencia de codones se convierte en una secuencia de aminoácidos. Mira, te cuento algo. Esto que está acá es el ARN mensajero. Y este que está aquí es uno que pocas veces se menciona, pero que es muy importante. Es el ARN de transferencia. ¿Ya, genios? Es el ARN de transferencia. El aquí. El ARN de transferencia es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque transporta dos cosas. Transporta dos cosas. Primero, un anticodón. El ARN de transferencia transporta un anticodón. Si acá es auge, el anticodón, ¿cómo va a ser? UAC. Date cuenta cómo son complementarios. Este que está acá es el codón. Para ser más exactos, va a ser el primer codón. Nunca te olvides. Este que está acá es el primer codón. Y siempre el primer codón va a ser AUG. ¿Ya, genios? ¿Y qué significa el primer codón? ¿Estamos? Recuerden, en este caso va a ser inicio, porque es el primer codón. Pero también significa formilmetionina. También significa formilmetionina. ¿En quiénes? ¿En quiénes? ¿En quiénes? En proca. Y significa solamente metionina en euca. ¿Lo viste? Entonces mira este gran detalle. Mira este gran detalle. El codón es complementario con el anticodón. ¿Quién tiene anticodón? El ARN de transferencia. ¿Quién tiene los codones? El ARN mensajero. Mensajero, codón, transferencia, anticodón. Ahora, acá arriba, ¿qué cosa va a venir? El aminoácido. ¿Te has dado cuenta? Esto que está acá son los aminoácidos. Esto que está acá son los aminoácidos. Ahí está, ¿ves? Los aminoácidos. Muy bien. Ahora, quiero que te des cuenta entonces. Cada red de transferencia tiene dos cosas. Anticodón y aminoácido. Ahora, ¿y dónde es que ocurre todo esto? En esto que está aquí. ¿Cómo se va a llamar a todo esto? Ribosoma. Esto que está acá es la subunidad menor del ribosoma. Y lo que está acá arriba, ¿qué cosa es? La subunidad mayor. La subunidad mayor del ribosoma. Ahora, genios, quiero que se den cuenta. Cada subunidad tiene espacios. A estos espacios se los va a llamar sitios. En el caso de la subunidad mayor, aquí yo encuentro el sitio P y el sitio A. ¿Se dan cuenta? Cada área de transferencia se pone en un sitio. Uno en el sitio P y otro en el sitio A. Ahora, completemos. Si aquí el anticodón, disculpe, si aquí el codón es AUG,
El anticodón es UAC. Si aquí el codón es UCG, aquí el anticodón va a ser AGC. ¿Lo viste? Mira, acá al otro lado hay otro. Otro ribosoma. Y espero que te des cuenta. Mira que tiene acá esto. Su aminoácido, ya que para ti no es nada nuevo eso. ¿Y qué tengo acá al otro lado? Disculpen, ahí no va. La costumbre. Aquí no va eso, chicos. Esto va al otro lado. Aquí va. Miren, ahora sí. ¿Lo ven? Date cuenta que en un lado que tengo aminoácido y el otro lado yo no tengo un aminoácido, sino varios aminoácidos unidos. ¿Ve la diferencia? Muy bien. Acá tengo yo aminoácido y al otro lado ya está creciendo la proteína. ¿Por qué? Porque el ribosoma se va a encargar de eso justamente, de unir estos aminoácidos que van llegando a la cadena que está creciendo. Como es una cadena chiquita le vamos a poner péptido, pero cuando ya crezca mucho ya se va a llamar proteína. ¿Ya, genios? ¿Dónde va a ocurrir todo esto? En el ribosoma. ¿Estamos? Recuerda que se va a hacer ¿quién? La peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa se encuentra en el ribosoma. ¿Ya, genios? La peptidiltransferasa se encuentra en el ribosoma. ¿Y cuál va a ser su función? Forma los enlaces peptídicos. Forma los enlaces peptídicos. Ahora, ¿qué más tienes que recordar? Mira, forma los enlaces peptídicos. ¿Dónde está la peptidiltransferasa? En el ribosoma. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Para unir los aminoácidos. ¿Ya? Y para unirlos, estamos genios, forma enlaces peptídicos. Y no solamente eso, utiliza energía. No se olviden que para todo este proceso, la energía proviene ¿de quién? Del famoso GTP. No, no es ATP, es GTP. En este proceso participa el GTP. Vamos, mira qué fácil. Si acá es UGC, acá arriba va a ser ACG. Si aquí es CGA, aquí va a ser GCU. ¿Lo viste, genio? Muy bien, siempre es complementario. Ahora, ¿cómo sabemos que aminoácidos vienen acá arriba? Fácil. Como dice por acá, lo vamos a poner aquí abajo, viene el famoso código genético. El código genético, ¿por qué es importante? Vamos a ponerlo por aquí. El código genético. Esta es su importancia. Mira, el código genético. ¿Por qué es importante? El código genético me indica el significado de cada codón. Cada codón significa un aminoácido. Es el significado de cada codón. Cada codón, ¿qué significa? Un aminoácido. Cada codón significa un aminoácido. Por lo tanto, genios, escucha bien. Si yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 codones, entonces, genios, ¿qué tienen que haber acá arriba? 7 aminoácidos. ¿Queda? Ahora, existen 64 codones. 64 codones. De estos 64 codones, recuerda bien, 61 son con sentido. ¿Por qué decimos eso? Porque significan aminoácidos. Significan aminoácidos. Y 3 sin sentido. ¿Por qué se van a llamar sin sentido? Porque significan stop. Significan stop. ¿Y cuáles son los 3 sin sentido? Son estos. Uga, Wa y Waj. Ahí lo tienes. Uga, Wa y Waj.
Son los 3 codones stop o también llamados sin sentido. Ahora, el código genético, como te digo, lo encuentras en la tabla de cualquier libro, es el significado de todos los codones. ¿Y qué características tiene? Primero que es redundante. ¿Por qué redundante? Porque hay sinónimos. Redundante porque hay sinónimos. Recuerda, o si es que no lo sabes te lo digo. Sinónimo significa diferente escritura, pero mismo significado. Coges un libro, cualquiera, de biología, donde está el código genético y te vas a dar cuenta que UUA significan lo mismo. Significan lo mismo. Diferente escritura, pero mismo significado. Sinónimos. Además de esto, es también, algunos dicen universal, ¿no? Pero otros prefieren decir cuasi universal. ¿Por qué? Porque prácticamente es el mismo en todos los seres vivos. ¿Y por qué algunos ponen cuasi? Porque hay pequeñas variaciones. ¿Ya, genios? Cuasi porque hay pequeñas variaciones. ¿Ya, genios? Muy bien. Y otros también podrían decir que es incluso degenerado. ¿Ya, genios? Degenerado. Precisamente debido a estas variaciones. No se olviden, ¿ya, chicos? Ahora vamos con las claves. Primera pregunta dice, enzima que no actúa en la replicación del ADN. ¿Cuál es eso? En eucariotas. Me dice, y la respuesta es girasa. Hemos visto que todas las que he mencionado están acá. Polimerasa, helicasa, ligasa, topoisomerasa. La que no actúa es la girasa. 2. Enzima más importante de la replicación del ADN que se encarga de unir los fragmentos de Okazaki. ¿Quién une los fragmentos de Okazaki? Es la ADN ligasa. ¿Ya, genios? Esa es la que une los fragmentos. Dice, forma los fragmentos de Okazaki. Disculpen. Forma los fragmentos de Okazaki. Entonces sería la ADN polimerasa. Estamos, chicos, en la 2. La respuesta es besito. ADN polimerasa. No dice une, lee bien, dice forma. Por eso uno se puede equivocar. La 3. ¿Cómo se llama la enzima de la replicación del ADN que forma pequeños fragmentos de ARN? Ahí está. Recuerda que los fragmentos de ARN se van a llamar prímeres o cebadores. Los pequeños fragmentos se van a llamar prímeres o cebadores. ¿Ya, chicos? ¿Y quién pone el prímero cebador? La primasa. Muy bien, la primasa. Por eso en la 3 la respuesta es casa. 4. Enzima que actúa en la replicación del ADN relajando el superenrollamiento. ¿Quién relaja el superenrollamiento? La topoisomerasa. Por eso la 4 es dedo. 5. De acuerdo a la ley de Chargaff y al modelo de hélice planteado por Watson y Crick, establece la hilera complementaria en la siguiente secuencia. Te ponen una secuencia. La complementaria sería, en el ARN mensajero, las bases nitrogenadas se agrupan de 3 en 3 y cada grupo de 3 se va a llamar codón. Por eso ahí la clave es casa. El virus de VIH de la familia de retrovirus es el agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Contiene como genoma el ARN y la transcriptasa inversa como enzima. Si se tiene la secuencia de bases nitrogenadas A, G, U, C, A, G, U, A, U. ¿Cuál es la secuencia de ADN que se sintetiza en el interior de la célula huésped? Quiero que recuerdes esto, que en el caso de los retrovirus como el VIH, la información genética del ARN pasa al ADN. Por lo tanto, la complementariedad es así. Si en el ARN hay A, en el ADN va T. Si en el ARN hay G, en el ADN va C. Si hay C, va G. Y si en el ARN hay U, en el ADN hay A. Entonces, en base a lo que te he dicho, el complementario sería T, C, A, G, T, C, A, T, A. En base a lo que te he dicho, la clave cuál sería la 6, D. 7. La expresión genética se inicia con la transcripción y termina con la traducción. 7 casa. 8. Una de las cadenas de la doble hélice del ADN puede servir para la fabricación de una molécula de ARN. Cuando tú utilizas una cadena de ADN para formar ARN, se va a llamar transcripción. 9. En la
el área de transferencia y el área de mensajero, el área de transferencia y el área de ribosómico convierte información del área de mensajero en los aminoácidos. ¿En qué proceso? La secuencia de codones se convierte en secuencia de aminoácidos en la traducción. Acá te cuenta el área ribosomal y de transferencia lee la información del área de mensajero para formar la proteína. Por lo tanto, aquí en la 9 la clave es de ELO. 10. Se requiere la presencia de para la traducción. Mira, para la traducción quiero que te des cuenta. Se necesita área de transferencia, verdadero. Área de mensajero, verdadero. Desoxirribonucleótidos, falso. ¿Por qué? Porque en este proceso no estoy formando ADN, por eso no hay desoxirribonucleótidos. 4. Ribonucleótidos, eso es falso. ¿Por qué? Porque en ningún momento estoy formando ARN, no hay ribonucleótidos. Aminoácidos sí, para formar la proteína. Por lo tanto, 10 es enano, 1, 2 y 5. La 11, los fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki, de cuenta, están en la cadena rezagada del ADN. Ya chicos, y a la cadena rezagada del ADN se le va a llamar también cadena discontinua. Por lo tanto, la 11 es beso. 12. La secuencia de determina la secuencia proteica. ¿Secuencia de ribosas? No. ¿Secuencia de ácido fosfórico? No. ¿Secuencia de glucinos? Tampoco. La secuencia de codones te da la secuencia de aminoácidos. Pero recuerda que un codón está formado por bases nitrogenadas. Cada codón tiene 3 bases nitrogenadas. Por lo tanto, en la 12 es de ELO. 13. El segmento de ARN mensajero que lleva la información genética para una cadena se va a llamar codón. Date cuenta, en mensajero tengo yo pedacitos llamados ¿qué? Codones. La 14, ¿qué me dice? Se traduce una proteína de 20 aminoácidos. Tiene 20 aminoácidos. ¿Cuántos nucleótidos como mínimo tenía el ARN mensajero que lo tradujo? Si tiene 20 aminoácidos, significa que al menos tuvieron que haber 60 codones. ¿No? Disculpa, si hay 20 aminoácidos, tienen que tener 20 codones. Un codón por cada aminoácido, más el codón stop. Recuerden que los codones stop eran cualquiera de estos tres: UGA, UAA, UAG. Entonces son 20 codones, uno para cada aminoácido, más el codón stop. En total son 21 codones. Como cada codón tiene 3 bases nitrogenadas, en total serían 63 bases nitrogenadas. La 14, la clave es de ELO. La 15, el codón de inicio, ¿cuál es el codón de inicio? AUG. La 15 es beso. 16, ¿cuántos codones que se traducen a aminoácidos existen en el código genético? ¿Cuántos codones hay? 61. Son codones con sentido. En total hay 64, pero que significan aminoácidos son 61. Los 3 codones de terminación son, ¿de acuerdo? Los codones de stop, ¿cuáles son? UGA, UAA, UAG. ¿Ya, genios? Muy bien. 18. En la síntesis de proteínas, la traducción se da en el citoplasma. El primer aminoácido de la cadena peptídica que se formaría en eucariotas, ¿cuáles? Mira, en eucariotas quiero que te des cuenta, el primer codón es AUG, que significa metionina. Por eso acá la 18 es dedo. Luego que viene, genios, la 19. La enzima que se encuentra en la subunidad mayor del ribosoma que cataliza la unión de aminoácidos, ¿cómo se va a llamar? Date cuenta, subunidad mayor, peptidiltransferasa. Peptidiltransferasa. 19 es beso. Y 20, el código genético, ¿cómo es? Recuerda bien esto, degenerado. ¿Qué más, genios? No ambiguo. ¿Por qué no ambiguo? Porque cada codón es un aminoácido. Date cuenta. Y no solapado. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se lee en una dirección. Eso es todo de mi parte.